Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Tenemos un episodio más del Oráculo de la Prevención en su página de Master OHS Safety Consulting, el cual tenemos en esta ocasión un tema súper interesante. Realmente estos temas de la parte de la seguridad eléctrica, pues no siempre son tomados con la seriedad y cuando son tomados con seriedad es porque ya tenemos quizá algún incidente, algún accidente, algún daño pues ya muy grave. El tema del día de hoy, como lo hemos publicitado todas estas semanas, pues es el de verdades y desafíos de la seguridad eléctrica, lo que todos debemos de conocer. Y para este tema, pues tenemos a unos invitados realmente de lujo, y hablo de lujo porque nos acompañan precisamente de la empresa Electrosafe, dos grandes expertos en este tema de la seguridad eléctrica. Y precisamente pues vamos a comenzar presentándoles a Dafne Torres, que es la gerente general de Electrosafe con más de 10 años de experiencia en el ramo de la seguridad eléctrica. Da asesorías, da consultorías, da capacitación, acompañamiento a las empresas y que bueno, pues una formación nacional e internacional en diferentes estándares y en diferentes normas. Bienvenida, Dafne. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y pues con todos los que se conecten para que podamos hablar un poquito más de este tema que es tan controversial y un poco desconocido aquí en México todavía, el tema de la seguridad eléctrica. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias y bienvenida, Dafne. Y bueno, pues Octavio Mosquera, que es Business Development Manager, precisamente de la empresa Electrosafe, igualmente con más de 10 años de experiencia, pero eso no es todo. Tiene un gran conocimiento en materia de la seguridad, de la cuestión eléctrica, la parte técnica, la parte interesante de esta cuestión de electricidad. Y precisamente, bueno, pues acompañamiento, ha acompañado a las industrias y no nada más en México, en más de 25 países. Con eso se los digo todo. Tenemos realmente pues un experto, tenemos alguien que ha roto las fronteras y que va mucho más allá de solamente un cumplimiento de la norma 29 con algunas recomendaciones, porque luego las normas oficiales mexicanas pues nos dicen solamente el qué hacer, pero no siempre el cómo hacerlo, ¿no? Y es ahí donde se va a poner muy interesante esta capacitación. Y pues bienvenido, Octavio. Gracias, estimado Eric, por la invitación primero que todo y pues gustoso de estar acá acompañándote, acompañando a todas las personas que nos están viendo y pues con ganas allí de compartir un poco de la experiencia que hemos logrado a través de los años en este ámbito de la parte eléctrica, en todos los niveles de voltaje y pues de la seguridad en específico en este caso y pues muy emocionado de estar pues con ustedes. Perfecto, muy amable. Muchas gracias a los dos. Realmente enriquecen el oráculo de la prevención. Y bueno, pues antes de entrar en materia, me gustaría pues que nos platicaran sobre Electrosafe, qué es, en dónde están, dónde los pueden localizar, qué servicios tienen. Cuéntenos un poquito antes de entrar en materia, de favor. Bueno, Eric, pues prácticamente Electrosafe surge a partir justamente de la necesidad que vemos aquí en México en específico, pero en general en Latinoamérica no se abordan como tal estos temas, ¿no? En materia internacional, digamos, en Estados Unidos, en otros países, pues vemos que sí realmente hay un vasto conocimiento, de hecho hay muchos estándares internacionales. Por mencionar uno que es el más amplio, es el de NFPA, y pues prácticamente surge la necesidad y vemos este vacío y por eso es que es creado Electrosafe. Básicamente nosotros somos una empresa mexicana, damos consultoría, pero no nada más eso, sino también vendemos equipo de protección especializado, damos asesorías en la parte también eléctrica, entre otras cosas más. Vendemos también, tenemos una tienda virtual y así como física, estamos en Ciudad de México, en Heriberto Frías, cerca del Metro Zapata, y también vendemos esta parte de Loto, que es una parte muy importante
que, bueno, muchas empresas ahorita hay un debate muy grande en el tema de maquinaria y equipo y demás, que ahorita la tecnología ha avanzado, los sensores y demás, pero sigue siendo muy importante porque en las normativas internacionales viene esta parte del factor humano, ¿no? Entonces, pues el factor humano a veces no lo podemos controlar y pues las máquinas y los elementos eléctricos pues también pueden fallar, ¿no? Entonces es muy importante esta parte del loto y pues bueno, prácticamente es lo que nos mueve y por esta razón surge Electrosafe o este proyecto tan grande, sí. Perfecto, bueno, si nuestro público puede tomar captura y ver ahí ese código QR, seguramente pues los va a llevar hacia sus redes sociales, a donde los pueden localizar, donde los pueden contactar. Cualquier duda, trabajo, validación, asesoría técnica, capacitación y demás, pues ahí directamente pues con ustedes podrían hacer este contacto. Correcto. Pues bueno, pues partiendo de esta cuestión de la seguridad eléctrica, pues voy a partir de una premisa, ¿no? Y lo dice la norma oficial mexicana 029 sobre mantenimiento en seguridad eléctrica y habla sobre, en el punto 8.1, inciso A, dice que toda instalación eléctrica se considera energizada hasta que se realice la comprobación de ausencia de tensión eléctrica. Y creo que a partir de ahí, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué debemos de cumplir? ¿Qué todo nos pide la norma? ¿Qué tipo de estándares son los que también aplican? Hay empresas en donde no nada más les aplica la 029, sino también otro tipo de estándares internacionales y que eso pues ya nos irán platicando. Pues no quiero profundizar más porque precisamente ustedes son los expertos en el tema y pues adelante. No, pues tal cual ahí, Eric, como lo nombras y tal cual como lo nombró allí Dafne, pues hoy por hoy se nos dice protégete, te nos dice usa el EPPs, te nos dice trabaja desenergizado, pero pues muchas veces la normatividad no te da las indicaciones de cómo, ¿no? Ni cuándo, ni qué debería yo usar en este tipo. Precisamente, digamos, queremos enfocar la conversación en esto, ¿no? Los desafíos que tenemos, pues partiendo del vacío muchas veces normativo que empezamos a encontrar en México y en general en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo pues podemos abordar, dar un enfoque como muy práctico, ¿no? Desde las cosas que son alcanzables, ¿no? Y de pronto pues crear conciencia, es lo más importante, lo que más nos importa es crear conciencia, ¿no? Y lo primero que es importante empezar a hablar, pues las fatalidades eléctricas siguen siendo número 1 en México y en el mundo, ¿no? En términos de fatalidades en el sitio de trabajo, ¿no? Número 2, el 70-75% estadística internacional de las fatalidades son sobre personas que no tienen nada que ver con el mundo eléctrico, ¿no? Entonces ahí empezamos a romper algunos, pues de pronto paradigmas o algo que nos han dicho, ¿no? Acerca, pues, los riesgos eléctricos, la electricidad, pues más que tenerle riesgo, pues hay que tener respeto, hay que conocerla, hay que prepararse, ¿no? Pero pues lastimosamente pues enfrentamos el primer desafío que es que no hay una normatividad clara, ¿no? O sea, y el primer punto tú lo nombras, ¿no? O sea, trabajemos hasta que detectes que hay ausencia de tensión, ¿no? Pero ¿cómo detecto que hay ausencia de tensión, ¿no? Es la primera pregunta. ¿Qué elemento uso, ¿no? ¿Quién lo puede detectar, ¿no? Porque hoy por hoy me dice quién tiene la habilidad de hacerlo, qué necesito usar. Entonces ahí queremos empezar la conversación, ¿no? Donde desde el punto de vista técnico, pues hemos detectado en la práctica digamos, de asesorar muchas empresas en México y en otros lugares, que la primera pregunta que nos llegan, pues los clientes es, pues, ¿cómo lo hago, no? Obviamente también trabajamos con empresas muy fuertes del sector eléctrico, donde hay muchos ingenieros eléctricos, técnicos electricistas que llevan años en esto, ¿no? Pero pues muchas veces también atendemos a la pequeña, a la mediana industria, ¿no? Donde de pronto no hay una componente eléctrica tan fuerte, sino tienes de pronto una pequeña subestación,
tienes de pronto unos pequeños circuitos de media tensión. Y ahí es donde hay que enfocar, porque volvemos, la estadística pues marca que es más peligroso no saber que de pronto prepararnos, ¿no? Entonces es algo allí, Eric, que nosotros queremos hacer pues mucho énfasis, ¿no? En que esto hay que prepararse, así digamos de pronto normativamente empecemos a ver algo de vacíos, pues precisamente entrar a este tipo de eventos, de discusiones, de pláticas, pues nos permiten como crear más herramientas para, pues para crear la conciencia. Y Dafne, en tu caso, digamos, también tienes muchas experiencias con este tipo de industrias que nos... Sí, Que... sí, sí. Realmente, por ejemplo, él habló de la parte técnica, ¿no? Pero ya cuando nos adentramos a la parte de seguridad, también existen muchos desafíos, pero también existen muchos desconocimientos, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados que el tema normativo siempre te dice que necesitas hacer formatos, procedimientos y ahí aplicarlo, ¿no? Pero bueno, eso es por una parte, ¿no? O sea, pero el hacer los procedimientos, perdón, con desconocimiento, pues también eso puede producir otro tipo de riesgos asociados. Entonces, sí es muy importante que sí, adicionalmente de que hagamos conciencia, las personas que de seguridad que vayamos a aplicar todo esto, pues sí nos documentemos, ¿no? En esta parte, porque la norma no es muy específica ni muy clara, como dijiste tú, Eric, ¿no? Nos dicen, no, pues el 80, tienes que hacer tu procedimiento de ausencia de detención. Bueno, a ver, ¿en qué momento lo vas a hacer, no? O sea, ¿cómo es que lo vas a implementar, no? Y entonces, pues, lastimosamente, siempre estamos vistos el personal de seguridad como, ay, ahí viene el personal de seguridad, ahí viene que quiere el permiso de trabajo. Es muy importante esto, o sea, porque eso evita justamente que nos accidentemos, como decía Octavio, hay muchas personas que por desconocimiento pueden prender una máquina, pueden pasar un área restringida y pues esa es nuestra chamba, ¿no? Como personal de seguridad, aparte de hacer consciente esta parte, o sea, no tan solo que se quede en el papel un procedimiento, un formato o un permiso de trabajo, sino que también lo llevemos a cabo, pero con conciencia. O sea, sí creo que es como muy importante como esta parte como personal de seguridad, ¿no? Adicionalmente de la parte técnica, sí creo que para poder, yo siempre he dicho, para poder hacer hay que saber y hay que empezarse como a documentar un poquito más acerca de este tema en específico de la seguridad eléctrica. Sí, sí, sí. Exacto. Y si partimos de que la seguridad o los trabajos con energías es una de las actividades de alto riesgo y que precisamente la misma definición de actividades de alto riesgo, pues nos dicen que hay una estadística de accidentabilidad muy alta, por un lado, y por otro lado, pues es que en caso de haber un accidente, normalmente la gravedad es mayor, ¿no? Que nos da una estadística que pudieran ser fatalidades, que pudieran ser quemaduras por un arco eléctrico, por la descarga, etcétera, etcétera. Y que bueno, partiendo de ese punto, pues muchas veces, y me incluyo cuando comenzamos esta parte de la supervisión de seguridad, la cuestión de va a haber libranza en el centro de trabajo y qué hacemos como seguridad, pues nada más revisa que el orden y limpieza, que traigan su equipo de protección personal, y que bloqueen, que apliquen loto. Y realmente pensamos que la seguridad eléctrica precisamente es lo que hablaba el tema, ¿no? Las verdades y los desafíos y todo lo que tenemos que conocer y que muchas veces vamos creciendo con que la seguridad eléctrica solamente es la aplicación del loto y tan tan. Sí, No, no, perdón, que te interrumpo, Octavio, pero o sea, es más profundo que eso, o sea, es más profundo de simplemente aplicar un formato. O sea, realmente lo que tú dices, o sea, los accidentes eléctricos, o sea, estadísticamente terminan en muerte. O sea, ni siquiera la normativa es más te marca cómo atender una emergencia eléctrica. O sea, es que no es una emergencia cualquiera y no se sigue el mismo procedimiento de los primeros auxilios comunes. O sea, ni siquiera la normativa abona ni profundiza en ello, ¿no? Y si tú de pronto justo le preguntas a una persona de seguridad
¿qué haría si tuviera un accidente eléctrico? Pues realmente hay mucho, mucho desconocimiento en el tema, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? O sea, quemaduras, pero pues casi todas siempre, todos los accidentes llevan a que es la muerte, ¿no? Ahora sí, ya le doy la palabra a Octavio porque ya me emocioné yo. Sí, hay precisamente, Eric, tal como lo nombras en el tema del loto, eso es lo típico y cuando vas a hacer un trabajo, libranza o mantenimiento, lo que vayas a hacer, pues se tiene considerado, no, ya te protegiste porque pusiste un candado, ni siquiera vamos a hablar del procedimiento como loto, ¿no? Porque pusiste un candado y muchas veces lo pusiste mal, o sea, la mayoría, yo creo que del 50% de candados que se ponen, el 50% de los candados que se ponen erróneamente porque no bloquean nada, o sea, físicamente se ven que están puestos allí, pero eléctricamente hay formas de energizar el equipo y poner una situación de riesgo allí, ¿no? Adicionalmente, pues la falta de información es algo, se supone que cuando vas a aplicar un loto, deberías tener pleno conocimiento de la instalación, diagramas unifilares, para poder identificar en las áreas donde vas a trabajar y poder ejecutar tus bloqueos, pues, en las fuentes que pudieran, pues, entregar energía, vamos. Esto normalmente no se hace, ¿no? O sea, es algo que se ha vuelto el tema de seguridad eléctrica como que pongo un candado, ¿no? Realmente cuando es mucho más profundo, tal cual como lo dice Dafne, y es un tema, es muy, muy, muy interesante, pues esto que estamos hablando hoy, ¿no? Exacto. En algún momento, fíjense que en mi experiencia, en alguna empresa, la cuestión de seguridad en la electricidad, en la parte de supervisión y demás, solamente verificáramos que colocaban una tarjeta de seguridad, ni un bloqueo, ¿eh? Simplemente era colgar la tarjeta donde decía qué persona estaba interviniendo, dando mantenimiento y demás al equipo. Ojalá nunca hiciera aire, porque si no era un voladero de tarjetas, ¿no? Y después ya no sabía quién estaba utilizando la tarjeta y dónde estaban y demás, ¿no? Entonces, precisamente la seguridad de la electricidad va mucho más allá de un loto. Hay que conocer la parte de puesta a tierra, hay que conocer la parte de diagramas unifilares, los procedimientos y no dejar mentir. Cuando la seguridad eléctrica se combina con algún otro trabajo peligroso, como alturas, como confinados, pues entonces esto es una bomba de tiempo si no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, tal cual, inclusive cuando trabajas en instalaciones especiales, ¿no? Digamos, o instalaciones categorizadas como peligrosas, donde tienes gases, digamos, algunos polvos, por ejemplo, o algunos textiles en el ambiente, ¿no? Pues es una combinación perfecta para una catástrofe, ¿no? O sea, digamos, este tipo de elementos, porque de por sí vamos a hablar, digamos, hoy por hoy en México y en el mundo, pues se está hablando mucho de arco eléctrico, de estudios y evaluaciones de arco eléctrico, ¿no? Donde pues el arco eléctrico tiene varias consideraciones, la parte térmica, eléctrica, la onda expansiva, de pronto los fragmentos fundidos de cobre o de algún metal que pasan en una explosión, ¿no? Pero adicionalmente, tal cuando, como lo nombras, Eric, cuando pones todo eso en un ambiente que adicionalmente hay gases inflamables o hay otro tipo de elementos, pues es un, y tal cual, en alturas también, muchas veces pasa que voy a dar mantenimiento en caliente y en alturas, ¿no? Y pues es como una combinación de muchas cosas que podrían salir mal si realmente no prestamos atención pues a los requerimientos, ¿no? Y ahí es donde entra el tema tal cual, Eric, o sea, ¿cuáles requerimientos? La primera pregunta, ¿no? Es, ¿qué debería hacer, no? Es como que todavía pareciera que no es muy claro es qué debería hacer, ¿no? Así Sí, es. sí, Adelante. sí, sí, totalmente. En el tema, por ejemplo, de la norma 29 que mencionaste, e inclusive de la norma 01 de la Secretaría de Energía, lo que menciona Octavio, o sea, ahí también hay consideraciones especiales para las instalaciones eléctricas, ¿no? Abonando a eso, ¿no? Entonces, eso también como personal de seguridad deberíamos tener también un poco de conocimiento de ello para poder tomar decisiones críticas, ¿no? Cuando hay trabajos combinados o demás.
Pero bueno, regresando a la norma 29, que es la que más se usa, pues, ¿qué es lo que nos pide la Secretaría del Trabajo? Procedimientos, permiso de trabajo, un plan de trabajo y demás. Pero, pues, obviamente también hay una obsolescencia, ¿no? O sea, ¿qué equipo de protección nos dice que lo tenemos que utilizar, pero no nos dice cómo debemos hacer? Sabemos que la norma 17, pues, no es tampoco tan clara en ese aspecto. Y si tú no tienes conocimiento para poder diferenciar, discernir o poder eh, elegir el equipo, aquí es muy, muy específico. Sí, es muy especializado. Entonces ahí entramos al tema de los estándares internacionales, ¿no? Las normas me parece que cada 5 años entran en revisión, pero pues realmente está muy, muy, muy obsoleta, ¿sí? O sea, no nos dice cómo tenemos que elegir el equipo, el equipo de protección personal especializado, qué equipo debemos utilizar, el tema de las pértigas, los detectores de ausencia de tensión, el procedimiento bien aplicado del OTO, ¿sí? Justamente no nada más es colocar pues la tarjeta, ¿no? Sino sabemos que hay muchos tipos de bloqueos, ¿no? Hidráulicos, neumáticos, etcétera, ¿no? Eléctricos, para cada elemento, ¿no? Entonces, esta norma no es clara y realmente sí habla de una obsolescencia en el sistema mexicano, esa parte de regulación, ¿no? Hacia los trabajadores, ¿no? Entonces, pues sí, eso es muy difícil. Y es ahí en donde entra, pues, esta parte en donde intentamos a las empresas asesorarlas con otro tipo de estándares y otro tipo de herramientas, ¿no? Porque adicionalmente de que lo tienen que cumplir, porque es algo obligatorio, la normativa, ¿no? O sea, les toca también invertir en esta parte a las empresas de los estándares internacionales, ¿no? Y hablando con claridad, pues casi las empresas no se van por este tipo, ya sea de cursos especializados, en esta parte por desconocimiento de estos estándares, y simplemente se queda como, pues, en la parte o en la línea, pues, de lo que debería ser, ¿no? Básicamente, en esta parte normativa. Entonces, pues sí hay un hueco enorme en esta parte en donde decimos, bueno, pues ya hice la norma 29, pero no, sí hay cosas más allá que deberíamos saber para poder, pues, realizar este tipo de trabajos, como bien lo dices, que son clasificados de alto riesgo, ¿no? Al final. Así es, y de hecho, cuando hablamos de equipo de protección personal, en algún apartado nos dice la normatividad, pues que podemos ocupar lo que son guantes dieléctricos, protección ocular, uniforme, botas y tan. Y a Entonces, chambear. y a trabajar, ¿no? ¿Ante qué energía te vas a presentar? No lo sé. Bien lo dice, hay que realizar un análisis de riesgo, correcto, pero recordemos que la norma 17 pues no nos dice qué tipo de análisis de riesgo hay que implementar. No es lo mismo aplicar un análisis de riesgo, un método FINE, para la parte de espacios confinados, de alturas, de seguridad con energías, de izajes y demás. Cada riesgo, cada peligro debe de llevar su metodología específica y la normatividad del 029 pues no nos lo maneja, ¿no? Tendríamos que ir, como lo dice Dafne, a un estándar internacional en donde pues sí no lo maneje. De hecho, bueno, pues hablando de maquinaria y equipo, pues nos dice que para hacer un análisis de riesgo tenemos que irnos a la ISO 12100 y ahí es donde nos dice pues los puntos a considerar para llevar a cabo ese análisis de riesgo en maquinaria, que esa maquinaria pues también tiene ciertos peligros en donde va a haber neumática, eléctrica y demás que pueden poner en riesgo la integridad de los trabajadores, ¿no? Por eso mismo hay que irnos más allá. Inclusive, lo que mencionas tú de la norma 17 es correctísimo y va más allá de los análisis de riesgo, ¿no? Ahorita le voy a ceder la palabra a Octavio, pero justamente va más allá de un análisis de riesgo. De hecho, la norma no lo marca, pero sí debemos hacer estudios, por ejemplo, hacer estudios de arco eléctrico. Y en ningún lado te dice, más que en un estándar internacional, en este caso es la NFPA 70E, donde te dice,
tienes que hacer un estudio de arco eléctrico, tienes que hacer un estudio de pronto de coordinación de protecciones, necesitas tu ingeniería básica como son diagramas unifilares, cuadros de carga, etcétera, que son como cosas más técnicas específicamente hablando, pero eso te ayuda a dimensionar el equipo de protección personal que necesitas para cierto trabajo eléctrico, ¿no? Entonces, no nada más quedarnos y justamente sí, el análisis de riesgo es muy, muy importante y lo marca la normativa, pero también hay otras cosas u otras herramientas que se utilizan hoy en día para poder hacer ese dimensionamiento, porque no es lo mismo trabajar en una subestación de 25 kilovolts a una de media, baja tensión, ¿ok? Entonces, sí es muy, muy importante esta parte de los estudios, adicionalmente de los análisis de riesgos, que tampoco, como justo tú lo dices, ¿no? O sea, tampoco te da una metodología, te dice, pues aviéntate un análisis de riesgo como Dios te dio a entender y bueno, pues ya de ahí para el real, pues bueno, es la responsabilidad de la persona de seguridad, ¿no? Si hay algún accidente eléctrico, pero Octavio nos puede hablar un poco más ampliamente de esta parte de los estudios. Sí, pues ahí precisamente Dafne, Eric y a todos los que nos escuchan, tratando de, tal cual como se ha nombrado, pues se habla de la seguridad eléctrica como el candado o las acciones inmediatas que tomo el día de la libranza. Sí, pero muchas veces no se visualiza esto desde todos los aspectos que debería visualizarse, ¿no? Empezando por cómo están mis equipos, ¿no? Es lo primero que debería, pues yo instalar mis equipos con las recomendaciones del fabricante, pero pues ahí muchas veces empezamos a evidenciar el problema, ¿no? Que me sobraron 2 tornillos, que me sobraron 3 tapas, que tenía que me decía que tenía que poner la puesta a tierra y no se la puse, que tendría que poner una protección contra descargas atmosféricas y simplemente pues de pronto no me alcanzó el presupuesto, ¿no? O lo que aplique. También, según la normatividad pues, internacional, los equipos deberían mantenerse, o sea, en las condiciones recomendadas por el fabricante, ¿no? Entonces, una subestación debería tener cierto grado de, bueno, de mantenimiento, con una periodicidad, con unas condiciones mínimas que hoy por hoy pues cuesta dinero y muchas veces pues como que también no se quiere hacer. Segundo, los equipos no deberían modificarse, ¿no? Bueno, tercero, los equipos no deberían modificarse. Y hoy por hoy en Latinoamérica pues tenemos esa gran curiosidad, digamos, esa gran ingenio que muchas veces el fabricante me dice que mi equipo está diseñado para contener una explosión eléctrica y pues a mí se me ocurre la grandiosa idea de abrir un hueco para poner de pronto una rejilla, un ventilador, un visor. Eso, digamos, ese es el tercero. El cuarto, pues hablamos que es un programa de entrenamiento, cómo entreno a mi personal, ¿no? O sea, sí, Eric, tú vas a ir a medir ausencia de tensión, pero Eric sí tiene la capacidad digamos, de pronto de tener la, digamos, digamos, esa habilidad técnica, ¿no? Para poder decir y firmar, aquí no hay tensión, este es un lugar seguro para que trabajemos e integremos una cuadrilla de 30, 40, 50 personas, ¿no? Muchas veces, tal cual como lo decía Dafne, el error humano, ¿no? Se ponen sobre la espalda de una o dos personas, muchas veces sobre el de seguridad, que la mayoría de situaciones ni siquiera tiene entrenamiento eléctrico, los vemos haciendo loto, los vemos haciendo otro tipo de actividades que muchas veces como que, bueno, como que pareciera que no debería ser de esta forma, ¿no? Y lo más importante, pues cada sistema eléctrico es diferente. Entonces, precisamente se hablan de unos estudios eléctricos previos que desarrollamos para diagnosticar o cuantificar el riesgo eléctrico que hay en cada instalación en particular. Entonces, aquí nos vamos como cerrando el embudo, donde precisamente yo no puedo tratar una instalación de baja tensión, de media tensión, una instalación a nivel de mar, o una instalación petrolera, una instalación de transporte de gas, ¿no? De la misma manera, o sea, los riesgos,
todo es diferente, ¿no? Entonces, básicamente, ahí pues es como ver la conciencia, ¿no? De que nos quitemos eso, de que la protección eléctrica o la seguridad eléctrica es qué acciones tomo el día del, digamos, de la libranza, ¿no? Que esto tiene que ser una cultura, pues precisamente organizacional, ¿no? Donde desde siempre nos estamos preparando, entrenando al personal, verificando que los equipos de detección de ausencia de atención pues sean los indicados, estén calibrados. Entonces sí es un tema ahí como medio amplio, sí es como bien, pues amplio en el sentido técnico y de seguridad, pero pues bueno, la idea es ir dando como algunos puntos claves que pues sembrando la curiosidad y como ahí hablando un poco, Eric, porque sí, eventualmente es como demasiada información, ¿no? Así es, así es. Y de hecho, comentaste algo muy valioso y muy importante dentro de los procedimientos de mantenimiento con energías eléctricas, en este caso, la parte de puesta a tierra, ¿no? Sabemos que hay equipos que almacenan ciertas energías, lo que nosotros lo conocemos como quizá energías residuales, energía estática, y que si no están aterrizados, alguien me decía, vas a hablarles del loto, vas a decirles cómo colocar un candado, los diferentes tipos de bloqueos que precisamente adquirimos con su empresa, equipo de bloqueo y demás, precisamente para nuestros cursos. Y me decía, es que no nada más es la parte de la seguridad eléctrica, es el loto, sino también hay algo importante como la puesta a tierra, que precisamente en caso de falla, en caso de acumulación y demás, por ahí va a aterrizar y pues vamos a tener una cuestión de seguridad en la operación, en el mantenimiento y la intervención de los equipos, ¿no? Sí, tal cual, pues aquí precisamente estamos hablando de energías remanentes o energía estática almacenada en los diferentes elementos de la red eléctrica, ¿no? En el cual yo puedo hacer todo mi procedimiento, ¿no? Mi loto, muchas veces de la detección de ausencia de tensión, declarar que el lugar es seguro para trabajar, pero la realidad es que hay energía almacenada, ¿no? Que al contacto con alguien, con alguna persona, pues va a buscar un camino para descargarse, ¿no? Allí precisamente, Eric, las técnicas más conocidas, pues es el uso de puesta tierras fijas. En los tableros eléctricos normalmente tenemos dispositivos ya diseñados e instalados fijos para hacer estas maniobras de puesta tierra o de drenaje de esas energías residuales, ¿no? Pero pues muchas veces no existen y tenemos que hacer uso de puestas a tierras portátiles, ¿no? Por ahí entra el otro punto, ¿no? Que le vamos sumando a todo lo que tenemos que hacer antes de, ¿no? Muchas veces, sí, mira, yo drené y conecté a un cable de tierra, pero muchas veces el cable de tierra está simplemente ahí enterrado, no está conectado a nada, no se mantuvo, está corroído, ¿no? La verdad no tiene ninguna aplicación práctica, entonces no nos vayamos, o sea, Y lo más típico es que lo usan de basurero también, eso es como, como que le meten palitos o cosas ahí, ¿no? Tal cual, entonces cuando vamos a hacer una puesta a tierra, cuando vamos a drenar estas corrientes estáticas o remanentes, y el sistema de puesta a tierra o la tierra física de mi instalación eléctrica o mi instalación industrial no está bien, pues estas corrientes no se van a drenar, ¿no? Entonces muchas veces nos podemos ir con la idea de que el lugar es seguro, pero realmente de pronto no, ¿no? Entonces es como importante tener todas estas consideraciones para que también aseguremos que nuestros sistemas de puesta a tierra, pues tal cual, estén mantenidos, estén dentro de los niveles de resistencia indicados en las normatividades y pues sean seguros para trabajar. Recordemos que ese es el camino donde se van a drenar todas estas corrientes de falla y preferimos que se drenen a tierra o que a través de una persona u otro caso que podría darse en un sistema eléctrico. Así es, y se vuelve cada vez más interesante este tema porque no nada más se da mantenimiento en instalaciones desenergizadas, sino también hay veces que se dan mantenimientos con energías presentes en los equipos, ¿no? Y entonces ahí deberíamos de tener procedimientos específicos para cada tipo de actividad.
Recordemos si es en la parte de alturas, si es en subestaciones, si es con energías, si es con ausencia de energías, si es en zanjas o enterradas, etcétera. Bueno, y va incluyendo ciertos puntos, ¿no? Y tan así que, hablando de este tema de lo de puestas a tierra, pues luego se ve que en los equipos o en las empresas se roban el cobre, ¿no? Y entonces la tierra que tenía la máquina, el motor, pues ya no existe esa seguridad integral, puesto que ya de repente ves la tierra y ya no hay. Entonces se robaron el cobre y entonces se empieza a ser insegura, ¿no? Y quien toque o quien se acerque a esos equipos, pues puede generar algún daño, alguna descarga. Sí, sí, en esta parte, como tú bien lo dices, hay sistemas, bueno, la normativa, y tanto nacional como internacional, pues te marca siempre que debes trabajar desenergizado, ¿no? Ese es el deber ser. Pero hay instalaciones eléctricas, un ejemplo, y ese ejemplo siempre lo ponemos en las capacitaciones, el tema de los hospitales, ¿no? Hay veces que uno tiene que intervenir como sistemas eléctricos en donde sí de plano no puedes energizar porque si desenergizas, pues obviamente afectas a terceros, ¿no? Entonces, para esta parte, pues sí es importante también tener conocimiento, ¿no? Que sí se puede hacer una intervención en equipos eléctricos energizados, pero también debemos tener otra serie de consideraciones adicionales de las que ya hemos estado hablando y diferentes, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de lo que decía Octavio, cada sistema y cada, digamos, trabajo eléctrico, ya sea de mantenimiento, lo que sea, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí debemos personalizar ahí esa parte de los trabajos eléctricos y ahí para eso requerimos que la norma no lo marca, solamente te dice que necesitas un personal autorizado y eso lo dice la norma 29, pero pues realmente no te marca una serie de requisitos. Por ejemplo, nosotros podríamos apoyarnos en la NFPA 70E y ahí sí es como más claro, ¿no? Habla sobre el personal pues que es calificado, cómo tiene que ser, qué tipo de capacitaciones debe tener, qué conocimientos debe tener para acercarse a un sistema, ¿no? Volvemos a lo mismo, el equipo de protección personal, sabemos que es la última barrera que se ocupa el equipo de protección personal, pero en estos casos, por ejemplo, de sistemas energizados, son bastante útiles. Entonces, es muy, muy importante y eso se hace a través de un estudio de arco eléctrico, porque la norma no lo marca, la norma 29, pero sí la NFPA 70E, ¿no? De hecho, en una parte muy específica de ese estándar vienen ciertas metodologías para que tú puedas determinar qué tipo de, ya sea de ropa ignífuga o que pueda soportar cierto tipo de evento de arco a través de la energía incidente para que tú puedas, pues, portar, ¿no? Ese tipo de protección, ¿no? Y bueno, o sea, esto no te lo dice la normativa, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante también tener este conocimiento que no nada más se pueden intervenir pues este tipo de sistemas desenergizados que es el deber ser, pero también existen esta otra parte, ¿no? En donde pues simplemente no puedes desenergizar tu equipo eléctrico y pues, o tu instalación y para darle mantenimiento, ¿no? Es esa parte. Sí, entonces es ahí donde también se vuelve interesante esta cuestión de los procedimientos, de los controles, de la normativa y de todos los medios de seguridad que se deberán de implementar para hacer que nuestro trabajo en el manejo de esta energía eléctrica pues sea de una forma segura. ¿No han escuchado que en algunas plantas se tiene un control preciso de lo que son las faunas nocivas? Ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver ese tema con lo que estamos hablando? Bueno, pues alguna vez, Muchísimo. Dafne sabrá, y Octavio a lo mejor también lo identificará, los famosos tlacuaches, ¿no? Bueno, pues una vez se metió un tlacuache a una subestación y paró media planta. Entonces, imagínense, obviamente quedó electrocutado el pobre animalito, pero sin duda paró media planta, sin tema.
tlacuaches, ardillas, ratones que se quedan ahí dentro de sistemas eléctricos porque Gatos. muerden, ratas, sí, gatos, o sea, que se meten y justamente muerden los cables y dañan el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, es parte como de un todo de esta parte de la seguridad eléctrica, pues sí es como muy importante. No sé si tú quieres platicarles también, Octavio, pues este tema que sí creo que sí, o sea, a mí es como una de mis preocupaciones muy, muy grandes en este tema, como un deber social prácticamente, y yo lo veo así, como este tema del equipo de protección personal que viene en la NFPA, pues que nos puedas compartir justamente de esas experiencias y si puedes mostrarnos también el cuadro que tienes acerca de esto, de cómo se puede elegir, ¿no? Porque hay muchas personas que seguramente de pronto ahorita nos están viendo y les surge como esa inquietud, ¿no? De, bueno, y si de pronto no son botas eléctricas, y si no es el casco, y si no es esto, si no es el otro, ¿qué debo usar, no? Entonces, sí sería como algo muy interesante que si nos platicas. Ok, perfecto, claro que sí, Dafne, Eric. No, primero, pues el primer punto, Eric, en el mejor de los casos es media fábrica, pero hemos llegado a ver hasta apagones en ciudades enteras, ¿no? O lugares con mucha densidad poblacional, precisamente por este tipo de elementos y precisamente volvemos a lo mismo. Les hablaba precisamente de que tenemos que instalar los equipos tal cual como el fabricante lo recomendó, ¿no? Normalmente los fabricantes, pues normalmente esos elementos o estos roedores o este tipo de fauna, pues entra por el lado donde están mis cables y dejo abiertos esos, digamos, esos orificios por donde entran los cables a mis subestaciones, switchgears o lo que sea. Y precisamente los fabricantes normalmente, si vamos a ver los manuales, nos dan accesorios para bloquear esos accesos o simplemente nos dice si te quedan accesos, pues tienes que sellarlos con foam o con otro tipo de elemento. Pero volvemos a lo mismo. La mayoría de las veces llegamos a la conclusión de que instalamos nuestra subestación eléctrica y me sobraron partes, ¿no? Y pues muchas veces estas partes que hablamos son precisamente las que van a prevenir el acceso de un animal o una situación de este tipo. Entonces, volviendo a recalcar allí, y tal cual como lo indica por allí Dafne, pues básicamente la normatividad internacional hoy por hoy, como para tratar de resumir, porque es mucho más amplio que esto, pues nos da dos caminos. El primer camino, trabajo desenergizado, que precisamente allá dentro de las metodologías o las jerarquías de control de riesgo, pues me dice elimine lo más, digamos, digamos, lo más práctico, lo más seguro. Cuando elimino, ¿qué implica? Que ponga mi loto, haga todo mi procedimiento de detección de ausencia de tensión, las 5 reglas de oro y todo esto, digamos, que conocemos para asegurar que el trabajo se esté, digamos, realizando de una forma segura, ¿no? Donde hago un corte visible de mi fuente eléctrica, digamos, de energía, donde aplico mi loto, verifico ausencia de tensión, hago digamos, mi aterrizaje o pongo a tierra mi sistema, señalizo o demarco y puedo trabajar, ¿no? Ese es el primer escenario que podría ser, pero muchas veces, pues esto cuesta dinero, cuesta producción, cuesta dejar una ciudad sin gas, dejarla sin gasolina, dejarla sin energía, ¿no? Dejarla sin agua. Quiero que veamos digamos, la magnitud del sistema eléctrico, ¿no? O sea, porque siempre vemos el sistema eléctrico como los electrodomésticos, como de pronto los bombillos, la iluminación, pero pues si se va el sistema eléctrico, cómo bombeamos agua, cómo de pronto operamos nuestro sistema de gas, cómo bombeamos combustible, ¿no? Entonces, precisamente muchas veces esto no es negociable. Simplemente llegas a la conclusión donde no voy a sacrificar esto, o tal cual el caso o el ejemplo que nos mencionó allí Dafne, en especial en hospitales o instalaciones nucleares, que es mucho más el riesgo de quitar la energía que no quitarla, ¿no? Entonces, precisamente ese es el primer enfoque. El segundo enfoque es tal cual, pues vamos a trabajar en caliente o energizado, ¿sí? Entonces, cuando vamos a trabajar energizado, pues ahí hablamos de los estudios de arco eléctrico, que me dicen, sí,
trabajar energizado es peligroso, pero pues esto me va a cuantificar el nivel de riesgo eléctrico, o digamos, me va a cuantificar esto precisamente para que yo me prepare para lo que puedo encontrar en el caso de que se dé el peor escenario. Entonces, un estudio de arco eléctrico precisamente es una evaluación en el cual determinas que si llega a materializarse un evento eléctrico, pues cuál sería de pronto el peor escenario. Y precisamente ahí hablamos de alguna ropa. No sé, Eric, por allí, no sé si te ha tocado ver algunos electricistas que están con un traje como de astronauta y este tipo de elementos. Precisamente, ¿qué debería vestirme para acercarme a una instalación eléctrica? Pues debería venir de un análisis de arco eléctrico, ¿no? Entonces ahí como para ir como acotando el tema, ¿no? Pues, ¿puedo trabajar desenergizado o no lo puedo hacer si no es posible? Si trabajo energizado, debería hacer una evaluación para cuantificar o precisamente, sí, para cuantificar el riesgo eléctrico en el caso que hubiera un fenómeno eléctrico y en este caso, pues tomar las medidas indicadas. Cuando, por ejemplo, estas evaluaciones llegan a un punto donde no hay un material que resista, pues precisamente no lo puede hacer, ¿no? Es como decir, bueno, vamos a hacerlo, pero pues antes de esto debo cuantificar, ¿no? No sé si ahí fui lo suficientemente claro, porque sí es medio, medio, medio confuso, pero no sé cómo lo ves, te has tocado de pronto con este tipo de evaluaciones, las has visto, ¿cómo ves tú esta metodología? Pues bueno, me ha tocado en algunos casos hasta atención de personal que se ha electrocutado dentro de la industria. No como tipo paramédico, pero sí como primer respondiente en la parte de seguridad, en donde uno de los trabajadores, hablando de equipo de protección personal, pues estaba con su traje Tyvek, ¿no? Porque en el área había mucho polvo, nada más. Y pues pudiera ser que sí traía sus zapatos dieléctricos, sus guantes, su casco y demás. Pero ¿qué pasó? Que precisamente estaba realizando un mantenimiento en un tablero. En la parte inferior había las terminales vivas y entonces al estar realizando el ajuste, colocación de algún tornillo y demás, una de las llaves se llega a caer y le hace un arc flash. Entonces sufre quemaduras y es ahí donde, bueno, pues ya aplicamos el plan de respuesta a emergencia, que es a donde también es importante platicarlo, ¿no? Hay empresas, y lo decía Dafne al inicio, que hay empresas que sí te piden todos los protocolos, procedimientos, reglas, equipo, loto y demás para poder realizar trabajos con energía eléctrica. Hay empresas que solamente con que lleves solamente tu equipo de protección personal y no hacemos alguna revisión tampoco de herramientas. No van a dejar mentir. Hay contratistas en donde pues el pobre eléctrico, por decirlo así, pues ya lleva su pinza, pero ya no tiene todo el aislamiento, la pinza eléctrica, ¿no? Ya por el uso, desgaste, mal uso, lo aventaron, no lo sé, pues ya no tiene todo el aislamiento y entonces así están trabajando. Entonces, tampoco se cumple en esa parte, ¿no? Y hablando de esta parte de cuestiones de plan de respuesta a emergencias, pues en algunas empresas, pues sí te piden los protocolos para el rescate, para la desconexión, como le comentabas, Octavio, la parte de la pértiga, ¿no? Hay empresas que dicen, oye, me pidieron la pértiga, pero ¿pértiga para qué? Es más, ni la conozco, ¿no? Y entonces empiezan a indagar, empiezan a ir preguntando y pues tienen que hacer todo un procedimiento, todo el equipo de protección personal, el de quién va a subir las cuchillas, quién va a bajar, quién va a jalar, quién va a utilizar la pértiga, en qué momento, a qué hora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esta storytelling que tenemos de alguna experiencia de algunos accidentes, pues precisamente nos da para poder tener pues ese panorama de lo que no se puede hacer, que no se debe de hacer o lo que se debe de prevenir. Tal cual, Eric. Y pues la verdad, los elementos de protección eléctrica son costosos, o sea, son mucho más caros, 4, 5, 6 veces que una pinza normal, ¿no? O sea, si realmente, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de inversión,
pues es mucho mayor, ¿no? Una pértiga, un traje de 40 calorías, un detector de ausencia de tensión, mantener los equipos, calibrarlos, verificarlos, guantes, o sea, realmente, y guantes, cuando hablo de guantes, no son los típicos guantes que compramos en Home Depot o en otro lugar, estamos hablando de guantes especializados eléctricos para trabajos en media y alta tensión, ¿no? O sea, estamos hablando de elementos que tienen un costo pues mucho mayor de pronto lo que usamos en el día a día y es como importante. Y también mencionando allí, Eric, el caso que tú nombras es el caso típico de esta emergencia que te, que te, que te tocó atender en su momento. Ahí precisamente, si nos apoyas, ahí estamos proyectando una pequeña imagen, ¿no? Donde precisamente empezamos a hablar de algunos límites, ¿no? No vamos a entrar al detalle de esto, ¿no? Pero hay algunos límites en el mundo eléctrico o en el mundo de la seguridad eléctrica, en el cual cuando voy a entrar en contacto con conductores expuestos o lo que voy a hacer va a aumentar la probabilidad de que haya un arco eléctrico, pues tengo que tener algunas consideraciones. Y precisamente la normatividad internacional, en este caso la NFPA 70E, pues nos habla de algunas distancias en las cuales puedo permitir o no puedo permitir el acceso a personal o debo usar otro tipo de equipo de protección personal. Entonces, precisamente para algunas distancias necesito estar calificado y estar calificado no es que llevo 20 años poniendo servicios subestaciones o manteniendo, sino que también tengo la habilidad de identificar peligros, evaluar riesgos y ejecutar controles. No es solo el hecho de que, no, yo soy muy bueno en reparando interruptores, por decir algo, ¿no? Pero pues en la parte de seguridad no tengo la capacidad de identificar que un conductor está energizado, ¿no? O no tengo la capacidad de identificar que hay una situación pues peligrosa, ¿no? Entonces este tipo de evaluaciones pues nos habla la normatividad internacional y precisamente llega el punto donde, digamos, la parte más restringida, que es el límite de aproximación restringida, pues allí no puedo entrar si no voy como un astronauta, ¿no? O sea, si no, esa maniobra tal cual que tú mencionas allí, Eric, debió haberse ejecutado con un traje adecuado para la aplicación, que en el caso donde se liberara este arco eléctrico, pues protegiera a la persona de esta situación, ¿no? Y acá pues la agravante es que ninguno de estos límites son estándares, ¿no? Esto depende de la empresa, depende del sistema, depende de cómo estén conectados, de sus elementos, y esto realmente es de lo que se trata un estudio de arco eléctrico, ¿no? Es precisamente evaluar estas distancias para que sepamos dónde podemos entrar, dónde no podemos entrar, si vamos a entrar a tal área o a tal límite, pues qué está permitido hacer, quién puede hacerlo y cómo debe ir vestidos, lo más importante. O sea, lo más importante acá es que la única forma de evaluar cómo me protejo, pues es cuantificando pues el impacto de esto. Esto es una pequeña imagen, no sé ahí, Dafne, de pronto si tienes algo adicional referente a eso. Sí, acerca de, no sé si puedes mostrar la tablita que de la ropa que justamente viene del estudio de arco eléctrico. Parece que tenemos una tablita ahí en esa misma La busco y presentación. te la vuelvo a poner. Listo, Dame sí. chance, ya Entonces, pues sí, bueno, este tema es súper importante, como ya mencionó Octavio, adicionalmente de los altos costos, la historia que nos comentaste justamente de los aislamientos de la herramienta y demás. Y regresando al tema, la norma 29, pues ni siquiera los toca, ¿no? O sea, estamos muy, muy alejados de esta parte de dar cumplimiento a la parte de seguridad eléctrica. Y pues bueno, adicionalmente que las empresas que realmente y usualmente eh, pueden invertir en esto, casi siempre, o quienes nos buscan para hacer este tipo de trabajos, casi siempre son empresas de carácter como internacional, ¿no? Que les exigen pues este tipo de normas que van más allá del cumplimiento normativo mexicano,
sino pues las que están, no sé, pegadas en el norte, Monterrey y demás. Tenemos muchos de nuestros clientes que realmente sí nos piden este curso de NFPA 70E y que las empresas inclusive les exigen la implementación, ¿no? Porque también está en esta parte, ¿no? No es nada hacer la capacitación, sino el desarrollo de procedimientos, lo que tú decías de la atención a emergencias eléctricas, por ejemplo, ya sea Protección Civil o la Secretaría del Trabajo, pues no las tiene tampoco tan claras, ¿no? En esta parte. Entonces, sí, este tema de la identificación de peligros, volvemos a lo mismo, que no tienen que ser tan genéricos, se tiene que individualizar este tema. Y pues adicionalmente es parte como de los desafíos, ¿no? Los altos costos y la parte presupuestal que las empresas a veces no quieren hacer la inversión ¿no? En esta parte. Entonces, pues sí es muy relevante este tema. Así es, ahí está una de las slides que no sé si ocuparías para lo que querías referirte. Sí, es acerca del equipo de protección personal, ¿no? Una vez que hacemos ya, pues, nuestro estudio de arco eléctrico, obviamente la NFPA nos marca un tema de energía incidente, ¿no? Y este tema de energía incidente va, pues, muy relacionado con un evento de arco, ¿no? Entonces, bueno, estas energías incidentes, lo que nos dice este estándar internacional es que van de categorizaciones, ¿no? De la categoría 1 a la 4, y va a depender justamente de la energía incidente que hayamos calculado. Ahorita ya hay softwares muy especializados en donde nosotros simplemente computamos o metemos ciertos datos que nos solicita el programa, y pues ahí nos va diciendo qué tipo de ropa ignífuga necesitamos, ¿no? La máxima categoría es aquí la 3, por ejemplo, y la 4, ¿no? En donde pues realmente podemos ver aquí un traje de 40 calorías. Así es como es que se pide, ¿no? Cuando se tiene que hacer la solicitud. Bueno, requiero un traje de 40 calorías, ¿no? Pero no sin antes realizar este estudio de arco eléctrico y determinar la energía incidente, ¿no? E inclusive también se tienen que etiquetar, pues, los equipos eléctricos. Pero bueno, eso ya es meternos como a otro tema que es prácticamente lo mismo, pero y que tampoco lo marca la normativa, así como nos dice la 26 que debemos, pues, etiquetar nuestros lugares de trabajo y ver los riesgos en cada área. Pues bueno, tampoco es tan específica esta norma 26 en esta parte, pero realmente los equipos eléctricos deberían estar plenamente etiquetados con esta parte de la energía incidente, y todas las empresas, sin importar que sean de ramo internacional, deberían tener este etiquetado para determinar y pues evidentemente evitar que las personas se pongan en riesgo, ¿no? Si ya tú tienes una determinación y tienes el etiquetado en tu equipo eléctrico, pues ya las personas van a saber qué es lo que necesitan utilizar para entrar a cierta área restringida, ¿no? Entonces, es muy importante y relevante, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que igual, aquí lo estamos proyectando de cómo tienen que estar etiquetados, ¿no? Y eso también, pues, no lo dice la norma, ni la 29 ni la 26, ¿no? Que es como esa especificación. Entonces, sí, es muy relevante este tema, Eric, y bueno, pues entendemos y tenemos esa preocupación, pero ante todo tenemos el ímpetu, justamente por eso es que estamos aquí en este podcast, para que la gente también conozca esta parte muy importante, que es la parte de la seguridad eléctrica, pero que no es tan conocida, ¿no? Correcto. Y precisamente vemos, pues nada más ciertos requerimientos, ¿no? Y con la conjunción de algunas normas o estándares internacionales, pues lo vuelve pues mucho más integral. Ahora, ya casi por terminar, para ustedes, ¿cuáles son las principales reglas de oro en la seguridad eléctrica?
¿Quién me ayuda de los dos? Bueno, pues hoy como tal, pues hay literal, es el concepto, ¿no? Las reglas de oro, ¿no? Y normalmente son 5, en otras industrias son 7, que son las que conocemos, pero pues de alguna forma Eric, nos lleva a la misma, al mismo punto donde se empieza a visualizar como en el momento, ¿no? O sea, ¿qué aplico en este momento, no? Un corte visible, ¿no? O sea, hago una apertura de mis cuchillas, interruptores, lo que aplique, ¿no? Hago mi loto, ¿no? Donde aplico mi candado, verifico ausencia de tensión con pértiga y los elementos adecuados para la aplicación. Hago mi parte, mi aterrizamiento a tierra, ¿no? Digamos, para drenar estas energías remanentes y ponernos seguros. Y señalizo mi área, ¿no? Sin embargo, recordemos, ¿no? Esto solo aplica cuando voy a trabajar en sistemas desenergizados. Ya vimos, hay altas probabilidades de, porque trabaje una instalación de mucha importancia, una instalación donde simplemente el costo-beneficio de desenergizar es más, digamos, de pronto es, digamos, no es tan, o es más alto, vamos, pues precisamente allí van a aplicar otra serie de criterios, que es lo que queremos precisamente en este podcast, ¿no? Como tratar de reforzar, es un tema muy amplio, pero aunque sea que nos vayamos digamos, con la idea de que implican muchas, pues hay muchas cosas implicadas pues en el concepto, ¿no? Y que esas reglas podrían ser hoy 40 y 50 reglas no negociables para que nosotros podamos estar seguros, ¿no? Perfecto, perfecto. Y bueno, pues ya casi por terminar, porque este es un tema que da para horas y horas de plática, ahora cuestiones muy técnicas, muy normativas, muy de procedimientos, muy de diagramas, simplemente el explicar un diagrama unifilar, el cómo leerlo, el cómo interpretarlo, el cómo aplicarlo. Sin duda es interesante y así nos vamos pues con cada uno de los procedimientos, con los planes de trabajo, con la diferencia entre personal autorizado, personal capacitado, en que se requiere hacer un permiso, precisamente en base al análisis de riesgos, verificar el equipo de protección personal, que ya ahorita ustedes nos explicaron, precisamente por estas 4 categorías, y que toda esta normatividad pues se va conjuntando, ¿no? Y no nada más basarnos como tipo recomendación, pues en la normatividad oficial mexicana, que sí, si no me equivoco, es del 2011. Y entonces, pues realmente ya lleva un tiempo sin actualizarse, que requiere pues mayores controles, mayores análisis de riesgo, establecer una metodología, y precisamente hablábamos de lo de maquinaria y equipo, que va muy relacionado también a energías eléctricas, porque muchos de los equipos están alimentados por energía eléctrica, ¿no? Y decían que ahora en la nueva actualización de la norma 04, pues precisamente pues nos va a decir sobre el tema del análisis de riesgo, porque sí también muchas de las normas pues nos dicen el qué hacer, pues no nos dicen el cómo hacerlo. Entonces es ahí donde se va a enriquecer y se va a poner pues mucho más interesante. Ojalá que pronto tengamos una actualización de esta normatividad que se conjugue, porque normalmente pues es ir solamente bajando de estándares ISOs, en FPA, etcétera. Y pues bueno, si es así, pues no pasa nada. El chiste es que se enriquezca y que los procesos y los centros de trabajo pues se hagan mucho más seguros, que realmente nos apliquemos y que no nada más llevemos este podcast a la parte del cumplimiento legal, ¿no? Porque pues si aquí hay de dos luego, ¿no? En donde, ¿qué tengo que hacer para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no me multe? Ah, pues necesitas capacitar a tu gente, necesitas tener tu herramienta con todos los aislantes, requieres tener un procedimiento, requieres tener un plan de respuesta a emergencia o un procedimiento para atención de emergencias, requieres ciertos protocolos, requieres esto, requieres lo otro y demás, y con eso cumplo, sí. Ah, ok, bueno, pues entonces, pues nada más lo hacemos por cumplir, pero cuando tenemos el accidente fatal en nuestro centro de trabajo, pues nos damos cuenta cuando llega Secretaría del Trabajo y nos empieza a ir puntualizando
cada no cumplimiento, pues entonces nos damos cuenta que de esa norma en específico cumplíamos un 10, un 15, un 20%, y eso nos vamos solamente por lo más fácil, la capacitación. Terminaron su curso, hay veces que consideran una capacitación es una charla de seguridad de 20, 30, una hora, y nos vamos, ¿no? Ya nos vamos al centro de trabajo. Sí es importante que ellos tienen conocimientos ya de la cuestión de energías, pero pues no es nada más saber los voltajes, los amperios, las calorías, las descargas, distancias y demás, sino también pues todo un compendio de seguridad, de procedimientos, de planes de trabajo, autorizaciones y demás que sí pide la norma, pero pues que siempre debemos de hacerlo, no nada más por cumplir, sino para hacer nuestro trabajo de una forma eficiente, pero también segura. Siempre he dicho que la productividad y la seguridad no tienen que ser contrapuntos, ¿no? Siempre se puede dar de una forma pues a la par y alineada a que todos los procesos puedan ser seguros. Ya casi para concluir, ¿algún punto, Dafne, Octavio? No, pues nada, que esta parte de seguridad eléctrica se la tomen en serio, justo lo que acabas de decir es como lo primordial, o sea, el cumplimiento normativo, o sea, sí es importante, no vamos a decir que no lo es, ¿no? Porque qué tal si hay alguien ahí conectado de la Secretaría del Trabajo y me escucha. No, no es cierto, no. Mañana te van a ir a visitar. Sí, a ver, ¿y cómo está con su documentación? Exactamente. No quiero decir esto, o sea, sí es importante, sin embargo, también hay otros elementos fuera de que sí deberíamos considerar, ¿no? Es como haciendo una analogía, pues cualquier otra persona tiene que tomar cursos y tiene que, o sea, digamos que si quiere conocer un poco del tema, pues necesita ir más allá, ¿no? No tan solo de lo que te dice de pronto, pues el papel, ¿no? Justamente, y pues también esperando que ojalá puedan actualizar tantas normas que están obsoletas, no nada más la norma 29, la norma 22 también, o sea, tantas normas que podrían estar como un poquito más actuales, ¿no? Y hacer como un poquito menos burocrático todo este sistema de cómo hacen las revisiones, ¿no? Porque me parece que, por ejemplo, menciona la norma 4, no sé cuántos años tiene ya en revisión y pues ya otra vez se quedó atrás, ¿no? O sea, no, lo vimos también en la parte cuando actualizaron la de la norma 18, el sistema globalmente armonizado que Europa, Estados Unidos ya tiene no sé qué edición y nosotros nos quedamos en una edición pues súper obsoleta, ¿no? Entonces, pues ahí esa parte sí, o sea, considero que sería bien, estaría bien que la modificaran. Y una parte de los desafíos, pues sí, siempre es el tema presupuestal, ¿no? La seguridad siempre la ven ahí como la cosa que dicen, bueno, ¿y para qué, no? Eso es lo último que quieren hacer, ¿no? Pero como bien lo dijiste, pues va muy relacionado con el tema de la productividad y si nos vamos ya a echar números como tal, pues a veces a las empresas les conviene muchísimo esa inversión, ¿no? Porque si esa inversión puede ser de 1,000,000, ¿no? En el tiempo, si no se ponen en las pilas, pues puede ser hasta del doble o el triple. Entonces es muy, muy importante este tema y pues nada, invitarlos a todos que se sumen, ¿no? Nosotros vimos por ahí un huequito en donde podríamos entrar nosotros, pero pues invitarlos a todos que también pues se unan a esta parte de la seguridad eléctrica y pues que todos nos documentemos. Perfecto, perfecto. Sí, no. Gracias, Dafne. Octavio, ya No, pues casi. sí, no, Eric, Dafne, muchas gracias por la invitación, a todos un saludo por allí y pues esperemos que esto se siga desarrollando, ¿no? Que no perdamos de vista que al final nuestros colaboradores y todos nuestros compañeros de trabajo, pues al final, pues somos todos personas, ¿no? Que estamos involucrados en el mundo eléctrico, un mundo muy peligroso donde pues todos queremos llegar a casa al final del día, ¿no? De manera pues segura, completos, ¿no? Entonces que nos tomemos muy en serio esto, y siempre es que pues tratar de crear conciencia, obviamente, pues parte de lo que hacemos siempre es asesorar, consultar, brindar soluciones,
suministrar los elementos de protección personal, suministrar el loto, pero pues la experiencia nos ha llevado pues a la conclusión que muchas veces esto no es suficiente, ¿no? Porque te entrego un loto, te entrego un traje y pues muchas veces no sabes ni su aplicación, ¿no? Entonces, pues que sigamos capacitándonos, sigamos aprendiendo todos y pues construyendo un ambiente pues más seguro. Y pues muchas gracias a todos por la invitación y pues esperamos seguir por aquí nutriendo, ¿no? Con nuestra experiencia y con nuestros aprendizajes. Correcto, bueno, pues de igual forma por parte de Master OHS Safety Consulting, el oráculo de la prevención, en pues su espacio, que no sea la primera ni la última oportunidad que podamos charlar, intercambiar ideas, que realmente estuvo padrísimo y me llevó mucha información técnica de ustedes y que ojalá después por ahí participemos en alguna capacitación, en algo en donde podamos seguir construyendo y creciendo juntos, ¿no? Entonces, de mi parte, pues igual agradecer a todos los que se conectaron en este episodio más del Oráculo de la Prevención, recordando que el objetivo de estos podcasts, pues es precisamente charlar de seguridad, charlar de prevención y generar esa concientización, esa cultura de seguridad, pues para que todos pues vayamos regresando a casa todos los días, los que nos exponemos en el trabajo a ciertos peligros, a ciertos riesgos y que bueno, pues siempre lo hagamos seguros y nunca faltemos en casa y mucho menos por una cuestión de accidente laboral en donde quizá en la experiencia pues nos da que sí pasan los accidentes, que sí pasan los accidentes fatales y que un punto interesante ya casi por acabar, no nada más esta cuestión de la energía eléctrica, hay que tener cuidado no nada más en la parte industrial, sino también dando un brinco radical a la parte también de hogar, ¿no? Digo, por ahí un storytelling, quien se electrocutó de niño, pues aquí está su servidor, quemaduras de niño, afortunadamente pues me aventó la energía. Viste para cortarlo. Y para contarlo, metí los dedos en donde van los fusibles, y pues de ahí imagínense, ¿no? Entonces, afortunadamente estaba alta en la caja de fusibles, cuando tengo el contacto, pues me avienta y sufro pequeñas quemaduras, ¿no? Muy superficiales, pero de algún modo el susto a mis padres nadie se los quita, ¿no? Entonces, es un mundo de la seguridad, pero precisamente aquellos que nos apasiona la parte de la seguridad, de la prevención, pues nos da para poder enriquecer estos podcasts, estos temas, estos espacios y poder seguir compartiendo pues con toda la gente que nos sigue viendo, que nos sigue escuchando. Y pues bueno, esta es su casa, cuando ustedes gusten, pues serán bienvenidos. Y pues bueno, de mi parte no sé si quieran agregar algo. No, muchas gracias, Eric, por la invitación. Gracias por la invitación. Pues bueno, pues con esto damos por concluido un episodio más de nuestro Oráculo de la Prevención. Les agradecemos a todos, gracias a ElectroSafe, a Dafne, a Octavio y pues a todos los que tuvieron la atención de escucharnos y vernos. Saludos, nos vemos en la siguiente. Por ahí estamos cocinando un tema también muy, muy, muy interesante. No es nada normativo, pero sí es con temas de personalidad, de inteligencia emocional enfocados hacia la seguridad. Por ahí lo estamos cocinando y van a ver que esto se va a volver muy interesante. Muchas gracias a todos, bonita noche, bendiciones y nos vemos en la siguiente. Gracias. Bye.